tono para lo que estamos acostumbrados en los debates americanos. Bueno, vamos a charlar con Virginia Takei, que es representante del Partido Republicano en la Argentina. Siempre que la convoco, muy amablemente me atiende y me parece una voz más que autorizada para que podamos analizar la realidad de lo que está pasando allí. Hola Virginia, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo andás tanto tiempo? Buen día, Maximiliano, muchas gracias. Bueno, bien, acá estoy en la calle, así que puede ser que escuches un ruido de fondo. Pero bueno, muy bien, muchas gracias por llamarme. Bueno, ¿cómo viste ayer el debate? ¿Qué te pareció? Bueno, por un lado, en algún punto no me sorprendió, por ejemplo, el papel de Wallace, que fue el moderador, pero por otro lado me sorprendió que haya ido tan a fondo, que se haya involucrado tanto en el debate cuando, bueno, no debiera haberlo hecho. En cuanto al papel de Donald Trump y de Biden, bueno, ambos se agarraron casi una pelea de gatos, de perros y gatos, pero creo que, a diferencia de lo que muchos piensan, de que fue un poco agriado y subido de tono por ahí tal vez, o que se pisaban mucho, esa interferencia yo la vi más del lado de Wallace, del moderador, que interrumpía o que trataba de no incomodar sobre todo, y creo que fue evidente porque incluso personas que están del lado de Biden y demócratas han dicho que se les fue un poco la mano al haber querido ayudar a Biden, pero sí, fue un debate acalorado donde más o menos se dijeron las cosas que se esperaban que cada uno diga. En cuanto al COVID, del lado de Biden acusando a Trump de que las muertes, bueno, son culpa de su manejo de lo que fue la pandemia dentro de Estados Unidos, de parte de Trump, sacando a la luz las acusaciones que tiene el hijo de Biden por los millones de dólares y los contratos que recibió de parte de China y Rusia durante la vicepresidencia de su padre. Luego, en cuanto a la economía, Biden acusando a Trump de haber cerrado la economía, Trump defendiéndose diciendo que él en realidad la quería abierta. Así que esos puntos eran esperados, se dijeron. Creo que para la persona que está medianamente informada sabe que esto ya se viene discutiendo hace rato y lo vienen tratando entre ellos desde sus campañas, nunca frente a frente, pero bueno, esas cosas ya se hablan. Ahora, ¿qué hay de fondo, qué hay de verdad y qué hay de mentira? Bueno, ahí ya hay que profundizar un poco más en cuanto a cómo funciona el sistema. Realmente están así como dice Biden, es como dice Trump. Bueno, eso ya es una cuestión de sistema. Pero en cuanto al debate en sí, creo que fue un poco más por ahí acalorado de lo que nos esperábamos. La intervención del moderador, las intervenciones que hizo fueron, a mí ver y entender, y en eso sí que hubo pero, o sea, ahí no hubo Parcialidad, grieta. ¿no? Sí, sí, Vos ves él como fue que muy hubo parcialidad. Pues sí, yo veo parcialidad, pero más allá de la parcialidad extrema que tuvo, creo que fue demasiado poco profesional en cómo interrumpió, en cómo él mismo se peleaba con Trump, o cuando lo frenaba, cuando Trump estaba arrancando, le decía, bueno, eso va para el próximo tópico, eso va para el próximo tópico. Era como, o Biden lo miraba como pidiendo ayuda por momentos y parecía que lo ayudaba. Fue como demasiado. A veces en los debates suele pasar de que uno dice, bueno, este fue parcial, fue para acá o fue para allá, pero no Sí, sé, te esto fue sorprendió, poco profesional. te Sí, es como que no sorprendió. hubiera sido un debate presidencial de Estados Unidos. Sí, 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 a mí también, digamos, me chocó, digamos, digamos, el involucramiento en este caso, del moderador. Exacto. Me dio esa sensación, pero bueno, tal vez uno también está más acostumbrado a los debates argentinos, y en los debates argentinos el moderador no tiene tanta voz y voto como se vio ayer en el debate americano, ¿no? Sí, probablemente, no sé, acá no se debate tanto hace poco. En Argentina se empezó a debatir con un modelo un poco
alejado de lo que Sí, se usa en totalmente, Estados Unidos totalmente. generalmente, pero más allá del modelo que cada uno elija, el moderador es el moderador y a veces puede tener sus parcialidades y uno puede criticar o defender o qué sé yo, pero Wallace es un periodista de carrera, su padre ha sido un gran periodista y creo que ayer fue lamentable. Creo que la crítica del debate ayer ni siquiera, en cuanto a los modos o lo que sea, va todo para Wallace, porque si bien por ahí Trump interrumpió o Biden le dijo payaso o algunas cosas de ese estilo que uno puede remarcar y criticar puntualmente, lo de Wallace creo que fue el punto principal para analizar la manera en que se dio el debate o cómo se movió, e incluso creo que eso afectó a los topics que se tocaron, ¿no? Bueno, déjame preguntarte un poco por lo que ves vos en la sociedad americana. Algunos dicen que es una sociedad que se va como resquebrajando en cuanto a la grieta, muy parecido a lo que pasa en la Argentina, que están los que obviamente apoyan abiertamente a Trump y su política económica, los que ven absolutamente todo mal de Trump y no se bancan absolutamente nada. Algunos dicen que si Trump llegara a ganar, hablan de la cercanía a un estallido o algún conflicto civil. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, en cuanto a esto que se define como la grieta, si Estados Unidos lo está viviendo, hay problemas en los trabajos, hay problemas cuando uno anda por la calle, y lo sufre quienes son simpatizantes de Trump, o sea, usar una de estas gorras, de estas caps, que dicen Make America Great Again, por ejemplo, pueden ser ya justificativos de un ataque, o cuando uno está sentado en un restaurante, si tiene una remera o algo que es además muy cultural en Estados Unidos, tener el bumper sticker, como dicen, que se ponen en los autos, o poner en los jardines de la casa un cartel que diga apoyo a Trump, apoyo a Biden, apoyo al que sea. Todo eso está generando una especie de vandalismo en los trabajos. No se puede decir, por ejemplo, apoyo a Trump o algo, porque te puede resultar en que te echen. A mí me ha pasado, por ejemplo, sin haber hablado de política, me ha pasado, tuve represalias o comentarios que uno tiene que soportar, pero bueno, eso está sucediendo, es verdad. No es la primera vez que sucede, estuvo la época de Vietnam, o sea, son momentos en la historia. Yo creo que la sociedad americana, tiene sus particularidades, pasa por crisis, pero el mismo sistema que tiene permite que, estas crisis se puedan superar y que estas grietas también se puedan superar, ¿no? En la época, para ir para atrás, en Vietnam, que también que paraban las ciudades, que parecía que se venía el comunismo, que iba a tomar el Congreso y la Casa Blanca, y qué sé yo. Bueno, finalmente terminaron siendo yapis, haciendo negocios, pasaron de ser revolucionarios los jóvenes pacifistas, y después, pusieron empresas, fueron multimillonarios y más allá de ser comunistas pasaron a ser capitalistas. Pero son momentos de la historia, tienen que ver con un contexto. Claramente en Estados Unidos está pasando ahora, hay una fuerte reacción contra quienes se manifiestan a favor de Trump. Creo que eso está fogoneado por, organizaciones. El Partido Demócrata ha dado mucha base a estas organizaciones, como Black Lives Matter o Antifa, que anoche Biden dijo que es una idea, que no es una organización. Es muy grave porque Antifa, las banderas de Antifa andan por todas las marchas, andan por internet, andan por todos lados, y Antifa tiene un antecedente que es, una organización socialista que viene de la Alemania nazi. Así que me parece que minimizar eso a una idea, porque además qué idea es, y minimizarla como idea también me parece grave. Y entonces el Partido Demócrata ha sido un poco plataforma de esto, y entonces se exalta un poquito esta agresión porque llega a los medios más grandes. ¿Y por qué, digamos, siguiendo esta línea de pensamiento que es interesante analizarla,
Yo digo, digamos, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano a lo largo de su historia han tenido diferencias, está claro, pero siempre se ha debatido dentro de un marco de institucionalidad, se han debatido ideas, se han puesto en conocimiento del público en Estados Unidos para que el público elija. Ahora está pasando como esta exacerbación que bien estás contando y que estás describiendo que pasa en toda la sociedad, y uno se pone a pensar, ¿por qué crees que el Partido Demócrata, siguiendo esta línea de pensamiento, está fogoneando esta idea de la división y esta idea de la violencia o esta idea de fomentar la crisis? Porque no tienen ideas dentro del propio partido, porque no hay candidatos superadores a Trump, porque, digamos, a priori lo descalifican tanto, hasta con la palabra de payaso, que uno diría cualquiera se podría plantear frente a Trump y hacerle ver que sus ideas son incorrectas y que las del Partido Demócrata son las positivas, ¿no? Las que están bien. Bueno, creo que el análisis que hay que hacer acá, o el que menos el que hago yo, es que el Partido Demócrata todavía no logró desligarse de su establishment. Ah. Lo que sí, eso sí lo hizo el Partido Republicano, por ejemplo. Por eso, no desligarse, pero sí Trump vino a cortar con un establishment que resultó en algún punto tóxico, ¿no? O sea, el Partido Republicano fue avanzando, yo creo nunca abandonó sus ideas del todo, pero cuando dentro de un partido, una organización, se forma un establishment, es natural que haya una lejanía con lo que es la realidad. Y eso pasó con el Partido Republicano, pasa con el Partido Demócrata, uno lo puede ver en las declaraciones que hacen, y entonces, bueno, Trump, ¿por qué termina ganando? ¿Por qué Trump recibe el voto de que lo que muchos describen como el hombre no educado? Lo cual a mí me parece bastante injusto, porque la palabra educación es bastante amplia, pero bueno, creo que se refieren a que no fue a la universidad. Pero recibió el voto del hombre que produce, el que trabaja, el que hace a Estados Unidos, le da esa fortaleza económica por la cual se destaca, ¿no? Sí. Y además, el que pelea en la guerra, el que salva a muchos países de violentos, de tiranos, bueno. ¿Por qué ellos votan a Trump y no votan a la izquierda? ¿Por qué esa gente abandonó a Bush? Bueno, porque Bush terminó siendo establishment. Trump supo detectar el establishment, se le opuso, pero se le opuso de una manera, al contrario de lo que muchos dicen, no de una manera populista, sino diciendo verdades y trayendo a la mesa, bueno, un plan. Pero van a 4 años atrás y ve el debate entre Hillary Clinton y Trump en Nevada, por ejemplo. Ahí se puede ver que todo lo que Trump dice se cumplió. Lo cumplió todo, y todo lo que pronostica Hillary Clinton sobre los planes de Trump salen al revés. Al revés de lo que ella dice. Y bueno, ahí uno se puede dar cuenta la desconexión que ella tiene con la realidad. Y entonces creo que, bueno, tiene que ver un poco con eso. Entonces manipulan desde la intelectualidad, si querés, o con discursos muy armados, o dividiendo la sociedad, que el racismo, que las mujeres, inventando cosas que ya no existen en una manera sistemática, y generando, bueno, conflictos, separando la sociedad, generando conflictos donde no existen, y bueno, teniendo un público joven que vive como nunca nadie se imaginó que podría vivir la humanidad, extremadamente cómodos, y que favorecen en las encuestas que hacen por Twitter o por donde sea al socialismo, y viven en mansiones, tienen teléfonos que cuestan lo que, qué sé yo, hace 10 años atrás servía para dar de comer a una familia. Así que me parece que tiene un poco que ver con eso, con la lejanía que hay con la realidad, y también con una juventud cómoda que se pone a filosofar y bueno, con una realidad muy especial, ¿no? Interesantísima tu mirada, la verdad que interesantísima. Ahora, trayéndote un poco más a lo autóctono, ¿qué pasa con el mundo latino en los Estados Unidos? ¿También está dividido
o el mundo latino es más pro Biden, pensando que digamos, le van a sacar derechos laborales, etcétera? Bueno, en general, el mundo latino en Estados Unidos se divide, no es un mundo, o el mundo, no es lo mismo el latino cubano, no es lo mismo el cubano que vivió de cerca el comunismo en Cuba que sus hijos, no es el mismo el latino mexicano, porque vienen de realidades distintas, se escapan de cosas distintas cuando es que se escapan, porque en realidad suele ser eso, ¿no? Se exilian de sus países, pero bueno, algunos por cuestiones económicas, otros por la opresión. Entonces, el que vivió la opresión más de cerca está más del lado de Trump, por eso a Biden le está costando muchísimo Florida, al menos es lo que ellos advierten y dicen. Pero hay algo curioso, si bien el voto latino en general, si lo sumamos, siempre es demócrata, porque en su mayoría, y creo que esta vez lo va a hacer también, anoche pudimos ver una encuesta de Telemundo. ¿Quién ganó el debate? El 66% puso Trump. O sea, nosotros sabemos que cuando lo hace la CNN, la gente mira CNN es más progresista, entonces va a decir, bueno, va a salir el 80% ganó Biden, por ejemplo. No es que sea un parámetro para ver cómo van a salir las elecciones. Pero considerando que el mundo latino suele ser más progresista, más tirado al lado demócrata, ver que en Telemundo haya dado 60% o 66%, o sea, la visión favorita a Trump, me parece curioso. Además esto, cotejando con todos los canales, o sea, cada uno daba su encuesta y cada uno coincidía con su línea editorial, o sea, no es que estaba ni manipulado ni nada. Así que bueno, eso me llamó la atención. Y para finalizar, ¿quién gana para vos? Bueno, considerando los números, estuve mirando un poco el mapa anterior y y los estados donde supuestamente la cosa está más peleada, o lo que son estados muy importantes como Ohio, Carolina del Norte, Florida, Trump tuvo mucha ventaja en esos estados la elección anterior. Yo personalmente, analizando los números de la economía, analizando el perfil Biden, analizando lo que tienen para ofrecer, o sea, él anoche descartando todo, interrupciones, gritos, Wallace, Trump, lo que sea, destacando puntualmente que dijo que va a aumentar impuestos, que no quiso responder si va a agregar taxes a la Corte o no, una cosa insólita. Además, bueno, sí aseguró que quiere hacer este Green New Deal, que es un plan de reforma todo verde, ecologista, que bueno, ya California lo probó y no le está funcionando, no le funcionó, lo llevó a la quiebra, y es muy rechazado allá. Así que, considerando estos aspectos y bueno, algunos otros que necesitaría más tiempo para enumerarte, yo personalmente creo que Trump gana, y además creo que va a ganar el voto popular. Creo que va a ser una mejor elección que la vez pasada. Eso sí, creo que puede haber conflictos la noche de las elecciones, porque este grupo que no acepta quién está en la Casa Blanca hoy está dispuesto a todo. Eso lo vengo diciendo hace rato, creí que iba a pasar solamente en las elecciones, pero bueno, empezó mucho antes. Así que bueno, yo personalmente creo que gana Trump, analizando los números. Hay que ir viendo hasta el día de las elecciones, pero... ¿crees que esto le puede que puede tener un mayor empujón si la vacuna se empieza a dar antes del 3? De verdad que no. Yo no escuché al decir eso. Claramente él lo dice porque no es el Estado el que está armando ni una vacuna. Estas son empresas privadas que sacan informes y cualquiera lo puede leer y dicen lo mismo que dice él. Y yo creo que la estrategia de él en realidad es decir, a dar esperanza, porque esta pandemia lo que le quitó a mucha gente es la esperanza, o decir, bueno, ¿y qué va a pasar? Y también es una manera de ir avisando a quienes tienen los estados todavía cerrados que se vayan preparando. Porque al tener el Estado federal esa información, después ellos bajan
no es bajar líneas, sino bajan documentos a los estados diciendo, bueno, miren, estas son las líneas de protocolos que deberían tener preparado para tal fecha, ahora se espera para octubre, por si ya la vacuna funciona y se puede empezar a dar. O sea, los estados a partir de octubre ya están todos preparados para poder empezar a vacunar. Pero bueno, son pasos que se tienen en anticipado también para poder decir, bueno, están listos, están preparados, pueden abrir la economía, que es una de las luchas de Trump y no lo logra, pero bueno, él no tiene el poder para abrir ningún estado. Bien. No es lo que le corresponde. Virginia, gracias siempre por atenderme en el arranque aquí en Radio Sónica cuando te convoco. Siempre sos muy amable y muy gentil conmigo, así que te mando un abrazo muy grande. Gracias a ustedes y a la audiencia. Un abrazo grande. Virginia Takei, representante del Partido Republicano, charló en la mañana del arranque aquí en Radio Sónica. Para ella gana Trump y con mayor diferencia de las elecciones pasadas.